Buenos días, nuestro grupo eligió un artículo, el cual eh, el título es Estructura de tallas y relación, esta longitud del eje pinta, renovados de autoestima, las mejores renovaciones en la plataforma continental de Sinaloa, México. En la introducción, el pez guitarra pinta es un eslavoranquio perteneciente al superior de Matroidea, el cual se distribuye desde el sur de la península de Baja California, el Golfo de California y hasta Ecuador. Es una especie de aguas someras que se alimentan de peces pequeños y vertebrados bentónicos. Como la mayoría de los matroideos bentónicos, esta es una especie vivípara aplacentada y habita sobre fondos blandos poco activos en términos de dinámica oceánica. En las zonas de alta productividad del Golfo de California se desarrollan importantes pesquerías artesanales de la guitarra pinta. La pesca artesanal de rayas opera con diversos sistemas de captura, destacando la red agallera de distintas aberturas de malla e incide directa e indirectamente sobre esta especie y otras especies de batoideos. Esta especie se caracteriza por su cuerpo plano y alargado, es similar a una guitarra y presenta una coloración marrón o manchas oscuras, lo que le brinda un camuflaje perfecto de su hábitat marina, como podemos observar en la imagen. En México, la mayor producción de lasmobranquio proviene de la costa del Pacífico. Históricamente, el 90% de la producción de mantas y bayas del Pacífico es capturada en el Golfo de California, principalmente de los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. En un estudio reciente se reportó en el Golfo de California habitan más de 32 especies de batoideos de importancia pesquera como especie objetivo, y algunas otras son componentes importantes de la fauna de acompañamiento de la flota industrial amaronera. Esta especie puede ocupar hasta el cuarto lugar en términos de descargas pesqueras regionales con respecto al total de rayas capturadas, representando el 4,6% de la captura del número y junto con las otras dos especies del mismo género. Bueno, actualmente la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza mantiene a esta especie en la categoría de deficiencia de datos. Buenos días, mi nombre es Emily Ceballos y yo les voy a hablar sobre materiales y métodos. Bien, para esto se recolectaron ejemplares del pez guitarra pinta durante 2007 al 2011 en la plataforma continental de Sinaloa, los cuales provinieron de la fauna de acompañamiento de pesca de camarón que operaron principalmente con redes de arrastres con longitudes de 34,9 metros y una luz de malla de 30 milímetros en toda la red. A cada ejemplar se le registró la longitud total, el ancho del disco, el peso total y el sexo, siendo la longitud total y el ancho del disco tomadas con un ictiómetro convencional, mientras que el peso total fue medido con una balanza digital. Por otro lado, el sexo fue determinado de acuerdo a las características externas que son visibles desde el momento de su nacimiento. Bien. El ciclo de vida del pez guitarra pinta fue dividido en 4 estadios: embrión, neonato, juvenil y adulto. En las hembras, los estados de desarrollo fueron determinados de acuerdo a la condición de los ovarios y la morfología del tracto reproductivo, mientras que en los machos, el estadio de desarrollo fue asignado observando el tamaño del geno pterigio en relación al tamaño de la aleta pélvica, siendo pequeño y flexible para organismos juveniles y grande y calcificado para organismos adultos. Bien, la longitud promedio entre sexos, estadios y años fue analizada estadísticamente mediante un análisis de varianza ANOVA. La relación peso total
y longitud total fue estimada para machos y hembras utilizando el modelo potencial presentado a continuación, donde A es ordenada al origen y B es la pendiente. Mientras que en la relación longitud total y ancho del disco fue estimada para machos y hembras utilizando el modelo lineal presentado a continuación, donde A es la ordenada y B es la pendiente de la recta. Cabe mencionar también que mediante una prueba de T-Student se determinó la diferencia estadística en los coeficientes de isometría en cada sexo respecto a la hipótesis de crecimiento isométrico. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son resultados, quienes habla Evelyn Cedeño. Dentro de este estudio, pues el número total de especies muestradas fueron de 1.129 ejemplares de esta especie comúnmente conocida como guitarra pinta. Este muestreo se realizó durante el 2007 al 2011 en lo que fue la plataforma continental de Sinaloa, de los cuales pues 491 organismos fueron hembras con representación de un 43.5% en su totalidad y en cuanto a los machos, 638 de estos, los cuales representaban un 56.5%. En lo que respecta a las hembras, presentaron longitudes entre los 7.4 y 87 centímetros de longitud total. Esto vendría a dar un promedio de 39.7 centímetros, pues mientras que en los machos, estos tuvieron una longitud entre los 8.3 y 71.9 centímetros, dando un promedio de 40.3 centímetros. Esta es una de las primeras tablas que se muestra en cuanto a los resultados. Seguidamente hay dos más. Esta tabla representa la estructura de tallas y pesos por estadios, representando la N como los neonatos, la J como juvenil, la A como adultos, y bueno, en sexos H es hembras y M son machos. Podemos observar ahí lo que es en el periodo, está 2007, 2008, 2009 y el 2011. También podemos observar lo que es la longitud total que está dada en centímetros y representa la longitud mínima, la longitud máxima, la media y su desviación estándar, asimismo como en el peso total. Está lo que es el peso mínimo, el peso máximo, la media y su desviación estándar. Bueno, pues en el intervalo del peso de las hembras fue de 6 a 2.256 gramos, que vendría a dar un promedio de 332.1 gramos. Y en el intervalo de peso de los machos dio de 6 y 900 gramos, con un promedio que daría de 284.5 gramos. Aquí se mostraron diferencias significativas en su longitud promedio de estadios en sexos. Como pueden observar, F, estas letras de F y P vendrían a ser parámetros de modelos. Aquí vendría a dar una diferencia significativa de 36.32 y una longitud promedio de los estadios entre 20.23. En su longitud promedio de los estadios entre sexos y el año de conjunto de 5.36. En cuanto a sus parámetros de relación de peso total y longitud total, para las hembras fueron A de 0.004, B de 2.968 y un coeficiente de determinación de 0.983. En cuanto a los machos, los parámetros correspondieron a A 0.004, B 2.924 y un coeficiente de determinación de 0.987. A y B vendrían a ser parámetros de modelo de regresión. En cuanto a sus diferencias significativas entre sexos, un valor en F es de 148.82 y una ecuación resultante para las hembras
de ancho de disco de 0.705, que se sumaría con la longitud total de 0.328 y un coeficiente de terminación de 0.99. Para los machos, un ancho de disco de 1573 más 0.294 de longitud total y su desviación estándar de 0.98. Esta es la segunda tabla que tenemos en cuanto a los resultados. Aquí se muestran lo que son los parámetros de relación peso-longitud y su pues relación con longitud total, ancho y en cuanto al disco. Podemos observar que se clasifican entre hembras y machos. En el periodo, la ecuación que se utilizó, eh, el coeficiente de determinación y también tenemos lo que es la comparación. Aquí la relación entre el peso total y la longitud total para todo el periodo del estudio pues, fue descrita en el modelo potencial, el cual se representó de diferencias significativas en sexos con un valor en F de 6.59 y los datos pues, fueron analizados por separado. Los parámetros de la relación de peso total y longitud total para hembras en este caso fueron de A 0.004, B 2.968 y un coeficiente numérico de 0.983, por lo que aquí se consideró un crecimiento de tipo isométrico. En cuanto a los parámetros de los machos, que correspondieron a un A 0.004, B 2.923 y un coeficiente de determinación de 0.987, pues aquí se mostró un crecimiento alométrico que en este caso fue negativo. En estos parámetros que fueron estimados en la relación y el tipo de crecimiento para cada año son los que se muestran en esta tabla. También tenemos una tercera tabla que representa aquí lo que son la reproducción sexual de los adultos en cuanto a los años 2007 al 2011. Esto pues, de la especie que se mostró en la plataforma continental de Sinaloa. Se clasifican asimismo entre machos y hembras. Están los años correspondientes y N, que significa número de organismos. Eh, esta, esta tabla está muy clara. Al final lo que hace en el número de organismos es sumar y el total fue de 1.129 especies muestreadas. Pues aquí los organismos fueron capturados entre los 3.6 y 45 metros de profundidad, que es el 45% de las capturas que se dieron en la parte de las someras entre los 0 y 5 metros de profundidad. Aquí los neonatos pues fueron reportados entre 3.6 y 43.2 metros, aunque el 79% fueron capturados en los primeros 15 metros de profundidad. Para los juveniles la distribución fue entre 3.6 y 45 metros de profundidad. El 85% se distribuyó en los primeros 15 metros. El 81% de los organismos adultos fueron capturados entre 5 y 15 metros. Gracias. Como aporte final, la evaluación de estos estadios de madurez de la guitarra pinta como nombre común, pues permitió determinar que la mayoría de las hembras que se capturó aún eran juveniles y que todavía no estaban sexualmente maduras. En cuanto a las hembras maduras con óvulos fecundados y embriones
en el útero representó un equivalente de 21.84%. Y los neonatos o crías que recién fueron nacidas y capturadas representaron un 14.74%. Con respecto al número total de machos, la captura estuvo representada en su mayoría por organismos juveniles, el cual representó el 57.2%. Los machos maduros con gonopteridgios desarrollados y clasificados, pues estos se capturaron y representaron un 26.8% y el 16% restante correspondió a machos recién nacidos neonatos. Buen día, mi nombre es Dana Loor y a mí me toca dar la parte de discusión. Al comparar el tipo de crecimiento mediante la relación PTLT, se presentaron diferencias significativas en las curvas entre sexos. Las hembras tendieron a crecer de manera isométrica, que es el crecimiento proporcional entre el peso y la longitud, y los machos tuvieron un crecimiento de tipo alomérico negativo, siendo menos pesados para la longitud que tienen. Estas diferencias similares y significativas también se han reportado para R. hornecki, para R. semilucus, para R. rhinobatus y R. ginilsapus del noreste del mar Mediterráneo, y no se reportaron diferencias significativas en la relación PTLT y LTAD. La proporción sexual determinada para R. leucostigma presentó diferencias en cuanto a la relación del número de hembras y machos, y es la primera vez que se reporta para esta especie en todo su intervalo de distribución en el Pacífico Oriental tropical. Dicha proporción se asemeja a la reportada para almejas, R. novatus de las aguas de Túnez, aunque difiere en los resultados de Basusta, quienes encontraron en R. rhinobatus del noreste del mar Mediterráneo una proporción sexual equilibrada, al igual que en R. perselenus. Con respecto a la proporción sexual de los embriones en las especies del mismo género, se ha reportado una proporción sexual de 1.1. No se sugiere una separación o segregación espaciotemporal por sexos, ni por espacios de madurez para el pez guitarra. De acuerdo a los análisis de los 4 años de muestreos, se determinó que el 57% de las capturas estuvo presentada por los organismos juveniles, los cuales aún no maduraban sexualmente. Este hecho puede ocasionar que la población de R. glaucostigma sea afectada negativamente debido a la pesca incidental, que no permitirá que los organismos lleven a la etapa adulta y los procesos de reproducción no podrá llevarse a cabo, para dejar una nueva generación de organismos a la población. Por lo tanto, la productividad de especies podría verse disminuida. La información de este presente estudio aporta por primera vez información de distribución de la estructura de la población de R. glaucostigma. Esta especie, al igual que la mayoría de los batrideos, forman parte en la fauna incidencial de la pesca ribereña y el camarón del alta mar de Sinaloa. No obstante que su importancia económica es baja en la región. El estado de su población se desconocía hasta ahora, por lo que los resultados de este estudio se enfocan solamente en esta especie, la cual está bien representada en la plataforma continental de Sinaloa. Aunque la población aparentemente no refleja signos de deterioro debido a los espacios del efecto de la presión por pesca, R. glaucostigma debe ser bien estudiada antes de que la población de esta y otras especies de rayas sean afectadas en su estructura poblacional y de abundancia. Gracias.